El día era tan cálido que las mujeres evitaban usar tacones por temor a hundirse en el asfalto blando. La gente del pueblo buscaba sombra bajo los árboles y los techos de las paradas de autobús y disfrutaba del frescor de los aires acondicionados de las tiendas en una de las notarías más famosas de la ciudad. El calor era aún más intenso en la oficina, a pesar de tener un cómodo aire acondicionado, debido a las emociones acaloradas de los participantes. Más de 10 personas se habían reunido en una sala estrecha, todos ansiosos por escuchar un testamento mientras esperaban. Los participantes se miraban entre sí, tosiendo nerviosamente y robándose miradas ansiosas. Algunos de ellos se conocieron por primera vez, mientras que otros que ya se conocían susurraban en voz baja. De repente, un hombre corpulento, secándose la frente con un pañuelo, le gritó a un anciano con gorra sentado a su lado: ¿Qué sabes del difunto? El anciano respondió enojado: Hombre maravilloso, mi madre solía cuidarlo cuando él era niño, ella era la hermanastra de su madre. A pesar de que soy primo de su primo, todavía soy familia. Conocimos a Eric algunas veces y tuvimos conversaciones maravillosas. Esto provocó una acalorada discusión en la que todos intentaban gritarse unos a otros enumerando sus conexiones con el difunto y enfatizando sus relaciones. La habitación parecía una colmena zumbando, aunque el tono era más parecido a perros peleando por un hueso justo cuando la situación amenazaba con escalar a un conflicto. Un caballero alto con un traje caro entró a la habitación. Su presencia llamó la atención y por un momento se hizo el silencio. ¿Qué clase de conmoción está pasando aquí?, exclamó con voz amenazante. Exijo que todos se calmen inmediatamente. Algunas personas dejaron de hablar, mientras otros, alimentados por su ira, continuaron gritando insultos a los demás reunidos. Una señora particularmente indignada habló: no había nadie aquí cerca de Eric cuando estaba vivo, pero tan pronto como se enteraron del testamento, todos aparecieron. El hombre que había entrado resultó ser el notario e interrumpió a la señora que hablaba con irritación en su voz: no me hagan empezar a gritar. Si no se calman ahora, tendré que posponer la lectura del testamento. Su voz severa y la amenaza de retrasar el testamento finalmente tuvieron efecto y la sala quedó en silencio, aunque los participantes aún se miraban fijamente con enojo en los ojos. Casi todos los presentes ese día se reunieron para escuchar la lectura del testamento del empresario y creían en el fondo que ellos estaban mencionados en él. Sin embargo, había una mujer que había estado silenciosamente al margen todo el tiempo. Ella era la esposa legal del difunto y sabía que debía esperar alguna recompensa especial de él, ni en vida ni después de su muerte. En su juventud, cuando lo conoció por primera vez, aún esperaba recibir amor y atención, pero años más tarde se arrepintió del matrimonio más de una vez. Pero una vez que todo empezó maravillosamente claro, en ese momento consiguió un trabajo como subsecretaria en la administración de la ciudad. Maran, la señora Kearney, la directora del orfanato donde Clea se había criado desde que era 3 años, la ayudaron con esto. Clea era una de las favoritas de todos desde el principio. La señora Kearney solía decir cada vez que la conocía: «¡Qué belleza serás! Espero que haya un príncipe para tal princesa». La niña se sonrojó y tímidamente respondió: «Bueno, señora Kearney, ¿por qué necesito un príncipe? Me casaré solo por amor, no por riquezas». Una vez, en uno de los pasillos de la administración, Clea se topó accidentalmente con un hombre alto y delgado y se le cayó una pila de carpetas que llevaba al archivo. El hombre ayudó a recogerlas y entregó la última. Sonrió deslumbrante y dijo: «Estoy listo para acompañar a tanta belleza todo el tiempo para que Dios no lo quiera que no vuelva a tropezar. Pero primero, me gustaría mucho conocerte e invitarte a salir. Mi nombre es Eric Anderson». Clea, que no tenía experiencia con hombres, se asustó y recogió las carpetas, agradeciendo al extraño. Se fue rápidamente y se sorprendió mucho cuando al final del trabajo se dio cuenta de que un caballero galante con un enorme ramo en sus manos la esperaba en la entrada del ayuntamiento. «Te escapaste tan rápido que decidí esperar y conocerte», dijo Eric.
Al ver los ojos asustados de la chica, inmediatamente sonrió y agregó, vamos por un paseo. Luego, frente al ayuntamiento, hay un hermoso parque. Cuéntame sobre ti, te contaré mi alma y no me tendrás miedo. Entonces finalmente podré invitarte al restaurante. Él sonrió tan amable y encantadoramente que Clea aceptó. Dieron un largo paseo por el parque, comieron helado en un café de la calle y hablaron y hablaron. Arek resultó ser un excelente conversador, culto e inteligente. Clea se sintió a gusto con él desde los primeros minutos de comunicación, como si se conocieran desde siempre. A pesar de que Arek era 20 años mayor, Clea no lo sentía en absoluto. Eric en ese momento era una personalidad muy conocida en la ciudad y dirigía una empresa de construcción. Dieron un largo paseo después de lo cual el hombre acompañó a Clea a casa y le preguntó si se volverían a ver. Odio separarme de ti, pero debes prometerme que mañana me permitirás verte nuevamente en el trabajo y aceptar cenar conmigo esta noche, dijo Arek. La chica tuvo problemas para dormir mientras sus pensamientos estaban consumidos por su nuevo conocido. Clea, experimentando estas emociones por primera vez, aún no se daba cuenta de que se había. Sabía que una chica de un orfanato no tendría grandes expectativas ni exigencias, y así fue. Si antes de la boda, Arek mostraba claras muestras de cariño, como regalarle flores y regalos, después de la boda ella se convirtió en nada más que una tapadera para su exitosa vida. También se convirtió en ama de llaves y cocinera, todo en uno. Cuando Clea finalmente reunió el coraje para mencionar esto un año después de su matrimonio, Arek la desestimó fríamente, diciendo, ¿qué más quieres? Estás viviendo en el paraíso. Tienes una hermosa casa y un esposo reconocido. La ropa con la que podrías soñar. Si no estás satisfecha, siéntete libre de irte con tus pertenencias. Me he casado 4 veces y encontrar una quinta esposa no será un problema. Esa noche, Arek estaba borracho y claramente lloró toda la noche, pero se convenció a sí misma de que era la conversación sobre el alcohol. Ella quería desesperadamente creer que todo estaría bien entre ella y Arek. Había momentos en los que él era tierno y gentil, noches en las que regresaba a casa del trabajo y decía, cariño, esta noche no cenaremos en casa. Ponte tu mejor atuendo, vamos a nuestro restaurante favorito. En esas noches se miraban con cariño, igual que antes, bebían champán y bailaban hermosas melodías lentas. En esos momentos, Clea estaba dispuesta a aguantar alguna que otra mala onda de su marido. Los estados de ánimo de Arek los culpaban de su exigente trabajo durante los primeros años de su matrimonio. Clea se aferraba a la esperanza de darle un hijo a su marido y completar su familia, pero cuando Arek de repente confesó, lo siento, querido, pero no podemos tener hijos. No puedo, parecía culpable mientras hablaba, su mirada fija en el pálido claro que pasa. Bebé, estamos bien juntos. La casa es hermosa y podemos viajar libremente donde y cuando queramos. Los niños traen preocupaciones, pañales y noches sin dormir. Lo importante es que nos tenemos el uno al otro. Su marido parecía tan cariñoso y sincero que Clea se aferró ansiosamente a su pecho, decidiendo que no había motivo para molestarse. Algunas personas viven sin hijos y eventualmente podríamos adoptar un niño de un orfanato. En un par de años, Arek cambió tanto que tener un hijo se volvió imposible. Después de unos años, vivieron como extraños bajo el mismo techo. Clea no tenía a dónde ir porque, en el primer año de matrimonio, Arek la convenció de vender el departamento que obtuvo del Estado ya que era huérfana e invertir el dinero en su negocio. Sin embargo, el esposo estaba satisfecho con todo. La casa estaba limpia, la comida estaba preparada y había una hermosa y joven esposa dispuesta a cuidarlo para tener un techo sobre su cabeza. Las relaciones entre ellos, como entre un hombre y una mujer, vinieron a nada. Arek solía volver a casa del trabajo, ir directamente a su estudio, servirse varios vasos grandes de whisky y quedarse dormido en la mesa. Sus colegas y conocidos notaron que Arek había estado renunciando a muchas cosas últimamente, atribuyéndolo al estrés laboral y largas horas. Solo Clea,
su leal esposa, sabía que sus cambios de humor, latidos cardíacos irregulares y otros problemas de salud eran causados por su adicción al alcohol. Sin embargo, cada vez que ella le suplicaba entre lágrimas que dejara de beber, Arek la menospreciaba y le recordaba su dependencia de él. ¿Qué intentas decirme? Mendiga, alégrate de que no me haya divorciado. Aún te callas y conoces tu lugar. Eres la esposa de un hombre honorable de la ciudad. Sin mí, no eres nada. La madre de Arek compartía la misma opinión y venía periódicamente a visitar a su hijo. En lugar de saludarlo, comenzaba a arrojarle barro a su nuera desde la puerta. Arek, ¿por qué llevaste a esta mendiga en tu espalda?, le decía a su hijo, artísticamente secándose una lágrima inexistente de su mejilla. ¿Cómo puede una persona que nunca ha tenido una casa de su propia creación comodidad? Ella es completamente insípida en la ropa, en la comida, en el interior. Será mejor que te cases con la hija de mi amigo. Ella tiene una buena educación y proviene de una honorable familia de profesores. Y, por cierto, todavía está soltera. Clea soportó todo esto en silencio, fingiendo no darse cuenta de los insultos de su suegra. Pero no tenía trabajo, su marido insistía, y tampoco tenía amigos ni familiares, así que tuvo que escuchar todos estos discursos poco halagadores en su contra. Esto continuó hasta la muerte de Arek. Incluso en la oficina del notario, la suegra gruñona continuó mirando a Clea como un enemigo. La madre de Arek era exactamente esa dama ruidosa que aclaraba el grado de parentesco entre los presentes. Clea no tenía ningún deseo de sacar el tema, preguntó la fiesta y ciertamente no iba a hablar de su difunto marido con nadie. No habría venido aquí en absoluto entendiendo que era poco probable que su tacaño marido le hubiera dejado algo. Había hecho un contrato matrimonial con Clea solo para que en caso de su muerte, ella no mantuviera a sus amantes con su dinero. Clea se sintió profundamente ofendida por estas acusaciones porque ella no le había dado ninguna razón para pensar de esa manera. Pero él explicó en broma que todas las personas ricas en su círculo hacían lo mismo, que Clea había sinceramente amado a su marido cuando se casó con él. Lo consideraba más sabio debido a su edad y estuvo de acuerdo con él en todo. Los pensamientos de Clea fueron interrumpidos por un silbido venenoso cercano. Ni siquiera esperó que Arek le hubiera dejado algo, eso debió haber sido lo que pensó cuando se casó con él. Clea se dio la vuelta y respondió a Susue. Clea no respondió, simplemente se dio la vuelta y continuó escuchando el testamento mientras el notario anunciaba todos los nuevos nombres de parientes lejanos. Muchos de ellos apenas habían visto al difunto en la infancia. Todos miraron enojados a la joven viuda al darse cuenta de que solo se había revelado una pequeña parte de la riqueza del empresario. Aunque no estaba claro de dónde provenía, todos sabían que el difunto tenía considerables cuentas bancarias e inversiones en algunos bienes. Dado que la pareja no tenía hijos, se esperaba que estos elementos fueran liquidados. Sin embargo, para sorpresa de todos, el notario anunció que la esposa del difunto recibiría una pequeña casa en un remoto pueblo a un par de horas en coche de la ciudad. Clea estaba sentada detrás de todos, perdida. Había esperado muchas cosas de su tacaño marido, pero nunca esto. Clea estaba consciente de la historia de esa casa antes de la muerte de su esposo. Él llegó a casa borracho y optimista, alardeando de que le habían regalado una casa en el pueblo debido a una victoria en el póker. La casa parecía haber estado abandonada durante mucho tiempo, pero Clea no imaginaba que sería todo lo que su esposo le dejaría después de su muerte. La primera en recuperar la compostura fue la madre de Arek, acercándose a su nuera y siseando maliciosamente. Le recordó que no parecía feliz y que debía agradecer que al menos Arek le hubiera dejado algo. Clea salió corriendo al pasillo, sintiéndose amargada y ofendida hacia su difunto esposo con quien había vivido durante más de 10 años, 8 de los cuales fueron un infierno. Después de calmarse un poco, Clea decidió olvidar todo como un sueño terrible y empezar de nuevo. Agradeció su previsión por haber ahorrado algo de dinero de la casa que tenía con su esposo durante los últimos 5 años.
Usó ese dinero para alquilar un pequeño apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad y comenzó a buscar trabajo, a pesar de su experiencia y educación limitadas. Recordando el orfanato, Clea decidió visitarlo con la esperanza de encontrar apoyo. La señora Kearney, la directora del orfanato, la recibió con calidez y ofreció trabajo como niñera en el grupo junior. También le prometió una recomendación para que pudiera estudiar para ser maestra. Clea aceptó la oferta y comenzó a trabajar al día siguiente, cuidando a los niños como si fueran propios. A lo largo de los años, Clea se distanció de su pasado y encontró consuelo en su nuevo trabajo. La señora Kearney le aconsejó que no rechazara la herencia de la casa y la animó a visitarla. Clea, finalmente, tomó el autobús hacia el pueblo y descubrió que la casa estaba en mal estado, rodeada de otras abandonadas. A pesar de las condiciones, decidió explorarla, utilizando la llave proporcionada por el notario. La casa reveló su deterioro, pero Clea, decidida, abrió la puerta para enfrentar lo que le deparaba el futuro. El interior de la cabaña no era mejor que el exterior del pasillo. Estaba lleno de todo tipo de basura que, claramente, requería cuidado para poder ingresar a la sala de estar. Los 3 dormitorios de la casa eran similares entre sí, con papel tapiz descolorido y terriblemente sucio. La mayoría de los muebles estaban rotos, lo que daba la impresión de que había habido una pelea terrible o que la casa había sido saqueada. Botellas vacías y fragmentos de platos estaban esparcidos por el sucio suelo. Clea sintió el impulso de darse la vuelta y huir de ese lugar sin mirar atrás. Sin embargo, su atención se centró en una pequeña puerta en el suelo, justo en medio de una de las habitaciones. Después de dudar por un momento, Clea decidió comprobar lo que podría haber dentro. Sorprendentemente, la puerta de madera cedió sin esfuerzo y Clea vio una escalera que conducía al sótano. Su imaginación pintó un cuadro de un tesoro escondido en el sótano y sintió que bajar las escaleras podría revelar algún secreto o misterio. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció rápidamente cuando descubrió que el sótano estaba tan sucio y maloliente como el resto de la casa. Estaba lleno de basura y trapos, nada más. Clea, enojada y decepcionada, estaba a punto de irse cuando se dio cuenta de una cama improvisada hecha de madera contrachapada y madera en el rincón más alejado y oscuro, lo que no había llamado su atención de inmediato. Junto a la cama, había una silla con una pata rota y una mesa de noche con un solo cajón intacto. Clea se acercó a la cama, que tenía un colchón sucio y una manta arrugada, sugiriendo que alguien había vivido allí recientemente. Con una sensación de disgusto, comenzó a buscar entre el contenido de la habitación. Clea levantó y sacudió cada trapo, esperando encontrar algo, aunque no estaba segura de lo que estaba buscando. De repente, notó algo escrito en el borde de un trapo, como una nota. Alguien había tratado de comunicar que estaban retenidos contra su voluntad y le pidieron que llamara a un número de teléfono específico. De regreso a la ciudad, Clea marcó inmediatamente el número. Al otro lado, una mujer rompió a llorar al reconocer el motivo de la llamada. Clea se asustó y no supo qué hacer. Sin embargo, una voz masculina temblorosa sonó en el auricular, pidiéndole que le dijera la dirección de la casa. El hombre explicó que su hijo había desaparecido hace 6 meses y que parecía que estaba siendo retenido por secuestradores. Una hora después, un coche caro se detuvo en las puertas del orfanato, y el hombre que salió se presentó como el señor Nenan. Durante el viaje, compartió con Clea la historia de su hijo desaparecido y cómo había hecho todo lo posible para encontrarlo. Clea, conmovida por la historia, le ofreció su ayuda en lo que pudiera. El señor Nenan pronto descubrió que Clea tenía la misma sangre que su hijo y que eran hermanos. A partir de ahí, comenzaron a trabajar juntos para salvar a Taylor, quien había sufrido mucho durante su encarcelamiento. La historia reveló conexiones inesperadas y un nuevo lazo familiar que unió a Clea y al señor Nenan en su búsqueda de justicia y recuperación. Descubrir rápidamente la verdad. Resultó que los padres de Clea y Taylor habían muerto trágicamente en un accidente cuando los mellizos apenas tenían 1 año y medio.
Los bebés fueron acogidos por su abuela paterna, quien luego falleció de pena, por lo que a la edad de casi 3 años terminaron en un orfanato. En ese momento, el señor Nan y su esposa llegaron al orfanato en busca de un niño y de inmediato les agradó Taylor. Desafortunadamente, el director simplemente no les dijo que Taylor tenía una hermana. Nunca te hubiéramos separado, se disculpó el hombre. De hecho, con mucho gusto los habríamos llevado a los dos, pero nadie nos informó. Clea comenzó a recordar su primera infancia. A menudo había un niño a su lado, pero con los años había olvidado cómo era. Sin embargo, a veces aparecía en sus sueños por las noches, aunque nunca se dio cuenta de que era su hermano. Clea estaba esperando impacientemente a que Taylor volviera en sí y ganara fuerza, y ahora, por fin, había llegado ese momento. Corrió hacia él y abrazó al hombre desconcertado. Sollozando y secándose las lágrimas, le contó todo lo que había aprendido del señor Nan. Parado en el umbral de la sala, el señor Nan los vio llorar uno en el abrazo del otro. Había llegado a la decisión de que nunca dejaría que su hermana y su hermano se separaran de nuevo. Clea se había vuelto tan querida para él como su propio hijo, así que después de que todos se calmaron un poco, dijo que ahora se oponía firmemente a la idea de una vida clara en un orfanato. Claro, no me importa si continúas trabajando allí, los niños siempre son una bendición, pero puedes vivir conmigo en nuestra casa. Es enorme y hay suficiente espacio para todos, además estarás más cerca de tu hermano. Sin embargo, Clea se negó firmemente, argumentando que no necesitaban vivir juntos para verse a menudo. También mencionó que tenía su propia casita en el pueblo, aunque sabía que era imposible vivir en un lugar tan ruinoso, por lo que pasaban los días tras días. Clea visitaba a menudo a su hermano en el hospital, cuidándolo como si fuera un bebé. A veces, ella lo alimentaba cuidadosamente con una cuchara. ¿Por qué me tratas como a un bebé?, preguntó con una sonrisa. Puedo cuidarme solo, lo creas o no, aprendí a usar una cuchara y un tenedor solo hace unos 30 años, bromeó Clea. Veo lo independiente que eres ahora, aquí tumbado todo vendado. Una vez que estés de pie, tendrás que hacerlo todo tú mismo. Hasta entonces, lo siento, pero como tu hermana, yo te cuidaré. Clea continuó trabajando en el orfanato, dedicándose a los niños. Estaba lista para pasar todo el día con ellos y solo se tomaba un tiempo libre para visitar a su hermano. El señor Nan siguió visitando el orfanato, pero ahora había dejado de ocultar sus intenciones. Siempre llegaba con un gran ramo y se dirigía directamente a la oficina del director. Todo el personal bromeaba diciendo que la señora Kearney estaba teniendo una aventura con el millonario, se volvió 10 años más joven e incluso más hermosa que antes. En confianza, compartió con entusiasmo a Clea que el señor Nan era un hombre muy galante e interesante. Habían ido al teatro varias veces, y la señora Kearney regresaba de esa salida sintiéndose eufórica. Mirando a la hermosa pareja de cabellos grises, Clea deseó su felicidad durante una de sus visitas al orfanato. El señor Nan sonrió misteriosamente y dijo, Clea, ¿qué tal si hacemos un viaje fuera de la ciudad? Taylor aceptó unirse a nosotros y ya está en el auto. Pensé que también podríamos invitar a la señora Kearney a venir. Tomar un poco de aire fresco no haría daño a nadie. Clea sintió que tenía algo planeado, pero a ella no le importaba pasar tiempo con su hermano, especialmente al aire libre. Los cuatro se embarcaron alegremente en su viaje sin darse cuenta de su destino, pero el camino parecía extrañamente familiar. Los lugares parecían iguales, solo que mucho había cambiado. En lugar de un camino lleno de baches, el auto viajó suavemente sobre asfalto nuevo. En lo que parecía un pueblo abandonado, había una hermosa y moderna parada de autobús. Clea ya había imaginado una vieja casa en ruinas heredada de su difunto esposo, pero para su sorpresa, en su lugar se alzaba una nueva casa de madera frente a la casa que era perfectamente. El hombre aseguró un terreno con césped y un par de macizos de flores en lugar de una cerca torcida. Un nuevo seto adornaba la propiedad. Clea no podía creer lo que veía. El señor Nenan, al notar su confusión,
tomó suavemente su mano y colocó la llave en ella, diciendo, ya que no quieres vivir con nosotros, tendrás tu propia casa separada. Espero que todo esté en su mayor parte arreglado y que el resto lo puedas resolver por tu cuenta. Los ojos claros se llenaron de lágrimas mientras ella permanecía allí, temerosa de dar un paso. La señora Kearney se acercó abrazada. La agarró por los hombros y le susurró, vamos, querida, adelante, abre la puerta, te lo mereces, y no olvides invitarnos a una visita. Claro, tímidamente subió al porche e insertó la llave en el ojo de la cerradura con mano temblorosa. La puerta rota a la espeluznante cabaña y la cerradura oxidada ya no estaban, en su lugar, había una puerta nueva con una hermosa manija tallada y una campana en su. En ese momento, una nueva casa en ese momento, una voz de niño vino detrás de ella diciendo, mamá, no mueras. Eres tan joven y hermosa que no deberías. Te llevaré con mi papá, él te salvará rápidamente. Él salva a todos, pájaros, animales e incluso personas. Mi papá es un guardabosques. Clea se dio vuelta y vio a una pequeña criatura de pelo rizado de unos 6 años que parecía un ángel. El niño tomó su mano y la llevó hacia un lado. En ese momento, Clea notó que el niño cojeaba de una pierna y sintió lástima por él. Sugirió, ¿por qué no te llevo en brazos? Puedes decirme a dónde ir. Pero él se detuvo y respondió muy en serio, no tienes por qué tener lástima de mí. Ya soy un adulto y estoy acostumbrado. Me lastimé la pierna hace mucho tiempo cuando mi mamá estaba viva. Fui un tonto y subí al ático, y fue cuando me lastimé. Pero mi papá dice que algún día tendremos suficiente dinero para ir a la ciudad a una operación. No tenemos tanto dinero como necesitamos. Le dije que creceré y ayudaré a ganarlo. Clea estaba sorprendida por lo maduro que era el niño para su edad y le dolía el corazón por Kevin cuando el niño se nombró a sí mismo. Caminaron durante unos 20 minutos y durante ese tiempo el niño nunca mostró signos de cansancio. Cuando llegaron a un gran claro brillante con una gran casa de troncos en el centro, el niño gritó, «Papá, mira a quién traje». Esta hermosa mamá estaba casi llorando en el bosque y dijo que se iba a morir. Le prometí que la salvarías y la traje aquí. Fue solo entonces que Clea se dio cuenta a quién estaba gritando. En el rincón más alejado de la trama se encontraba un joven alto que sostenía un hacha. Vestía solo pantalones y tenía el torso desnudo. Claramente admiraba al apuesto extraño bronceado y musculoso. Cuando sus ojos se encontraron, ella tímidamente bajó la mirada. Cierto, Sunny, mujeres tan hermosas no deberían morir, dijo el hombre bajando el hacha, pero primero le daremos un poco de té y luego la ayudaremos con la pierna. Se conocieron y compartieron un poco sobre ellos mismos. El hombre llamado Patrick era un viudo, su esposa había muerto de cáncer hace un par de años y él se quedó con un hijo pequeño en brazos sin poder quedarse donde estaban felices. Se hizo guardabosques y trajo a su hijo con él. Clea, a su vez, compartió que ella no era tan feliz casándose, testando la casa y buscando a su hermano. Se sorprendió de la facilidad con la que le contó todo esto al primer hombre que conoció y se encontró sintiendo como si hubiera conocido a Patrick desde hacía muchos años y no quisiera separarse de él en absoluto. Llegó a casa por la noche y encontró la cara asustada de su hermano. ¿Por qué me asustaste tanto?, comenzó indignado. No pude encontrar la paz. Estuviste fuera todo el día. ¿Y si te pasara algo? Ella sonrió enigmáticamente y dijo con voz misteriosa algo. Me pasó, hermano. Creo que me he enamorado. Él es tan fuerte, tan guapo, tan extraordinario. Podría escuchar su voz por el resto de mi vida. Y tiene un niño pequeño que necesita atención médica. Clea le contó detalladamente a su hermano lo que le había pasado en el bosque. Él escuchó atentamente y respondió, debemos informar más sobre el pequeño. Seguramente encontrará la manera de ayudarlo. Pero prométeme, hermana, que no me volverás a asustar así. No podría soportarlo si te pasa algo. Ella se acercó a su hermano y le susurró mientras lo abrazaba,
de ninguna manera, nunca más nos perderemos. Siempre estaré ahí para ti, no solo cuando necesites mi ayuda. Patrick y Kevin visitaban a Clea casi todos los días, llevándole arándanos, fresas y otras delicias. Incluso conocieron a Taylor y se hicieron amigos. Los hombres tenían muchos temas de qué hablar, y Clea estaba encantada de poder ver a Patrick todos los días. Cada vez que venían, Kevin corría hacia Clea y se aferraba con todo su cuerpecito, susurrándole: «Clea, te extraño mucho. Estaba triste sin ti y estoy sin ti». Clea siempre susurraba en respuesta, y era cierto que no quería separarse de Patrick ni del niño, y ni siquiera podía imaginar cómo podría volver a la ciudad y vivir sin ellos. En su día libre, el señor Nan y Marianne vinieron de visita con el hijo de Patrick como invitado. Todos se reunieron alrededor de la mesa disfrutando de la compañía del otro. Marianne trajo deliciosos pasteles y Clea preparó una sabrosa sopa de champiñones con los champiñones que Patrick y Kevin habían traído durante el almuerzo. El señor Nan parecía estar agitado por algo generalmente alegre. Se sentó allí pensativo y, de vez en cuando, miraba furtivamente a Marianne. Finalmente, reuniendo coraje, se puso de pie y dijo: «Niños, he estado contemplando y dudando durante mucho tiempo, pero ahora estoy listo para la primera vez en mucho tiempo. Soy realmente feliz. Tengo a mi hijo conmigo y ahora he conocido a una mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida». Sacando una pequeña caja de su bolsillo, se volvió hacia la asombrada Marianne y continuó: «Aunque Marianne puede que ya no sea joven, quiero pedirte, delante de mis hijos y nuestros invitados, que seas mi esposa. A cambio, prometo amarte por el resto de mi vida».